Ya está en la línea el doctor Román Lascano, coordinador del Foro de Constitucionalistas de México. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos tus televidentes, a tu programa. Muchas gracias por la entrevista al Gracias. Foro de Constitucionalistas de México. Gracias, doctor. Le saluda Pablo Valdés y su servidor Juan Rivas. Pues vámonos de entrada, doctor. ¿Qué es lo que observan ustedes? ¿Cuáles son los posibles riesgos en esta reforma que se busca y demás? Platícanos, por favor. Sí, efectivamente, la verdad de las cosas es que esta iniciativa de reformas a la ley de amparo, si bien es cierto que señala algunos elementos de carácter técnico para efecto de beneficiar todo lo que tiene que ver con temas digitales, el fondo de la misma atiende directamente, únicamente a beneficiar los temas de las autoridades, sean gobierno federal, estatal, municipal, diferentes entidades paraestatales, órganos descentralizados, en donde prácticamente estamos viendo una reforma pro autoridad, es decir, en lugar de estar viendo una reforma a favor de los derechos humanos, a favor de los ciudadanos, a favor de las empresas, lo que se está buscando es coartar prácticamente el juicio de amparo para ciertas circunstancias y con ello obviamente favorecer únicamente a las autoridades y con ello obviamente diluir el juicio de amparo y la defensa de los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos. Es violatoria a los derechos humanos, doctor, como bien lo comenta. Y bueno, también con qué fin entonces se está promoviendo esto y se está proponiendo este tipo de reforma. Pues mire, tal parece ser que esta reforma tiene tintes de carácter político para efecto de limitar ciertos derechos a determinadas personas. Por ejemplo, en materia de la UIF, para efecto de bloquear cuentas, lo que señala es que no solamente tiene que ver con temas de terrorismo, lavado de dinero, sino con otras circunstancias que pudieran obviamente considerarse que van en contra del interés público y obviamente del orden social. Aquí lo que vemos es que hay muchas circunstancias que a veces la autoridad se llega a equivocar bloqueando cuentas de instituciones o empresas y que puede afectar en este caso a los trabajadores o a las propias empresas. Y en muchas ocasiones, cuando se equivoca la autoridad del juicio de amparo, existe algo que se llama una medida cautelar, que es la suspensión del del acto reclamado. Es decir, la UIF emite un bloqueo. Uno acude ante los juzgados federales para efecto de desbloquear en virtud de que es un dinero lícito, viable, empresarial o de alguna institución. Y anteriormente los jueces de distrito lo que hacían en este caso era conceder la suspensión provisional y en este caso restituir a la empresa o a la institución este recurso. Con esta reforma lo que se está haciendo es que prácticamente señala que no se podrá conceder suspensión alguna respecto de estos bloqueos y que por lo tanto ante esta circunstancia será hasta el fondo del asunto. Supongamos que este juicio de amparo tarda 1 o 2 años. ¿Qué va a suceder con una empresa, con esta unidad económica, con esta institución que no puede, en su caso, desbloquear las cuentas para efecto de hacer los pagos, los compromisos? Esto ya lo vi en algunas universidades públicas anteriormente, en la que se bloqueaban las cuentas por considerar que había un supuesto lavado de dinero. ¿Qué sucedió? Que 3 años después o 4 años después se concede el amparo, se acredita que efectivamente es un dinero lícito, que únicamente hubo transferencias de dinero y se bloquearon más de 2,000 millones de pesos, obviamente afectando en este caso a las universidades. Lo mismo puede pasar con las empresas o cualquier pequeño o empresario que considere que recibe algún dinero y pueda ser bloqueado. De la misma forma, también consideramos que esta afectación que se está dando a los derechos humanos es en el sentido de considerar que el interés legítimo, es decir, una persona se encuentra en un lugar donde se va a hacer alguna obra que afecta, en este caso, alguna población en específico o de determinadas poblaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo me iba al juicio de amparo se concedía la suspensión para que la autoridad dejara de realizar algún tipo de obra o algún tipo de proyecto que pudiera afectar la naturaleza o el medio ambiente. Y con esta reforma lo que se busca es evitar a cualquier costa que los jueces de distrito se lleguen a pronunciar respecto
de este tipo de circunstancias, afectando obviamente los intereses o los derechos de las minorías o de los intereses colectivos. Sí, doctor, pues por lo que nos explica, realmente se le está cortando la llave en ese sentido para tener una ruta legal, cómo defenderse, protegerse de algún acto de autoridad. Aquí lo que me llama la atención es que lo que tiene que ver con el Poder Judicial, porque pues por si algo faltara, está el Poder Judicial a modo tal cual. En caso incluso de que no pase esta reforma, pues los jueces pueden actuar de acuerdo a como prácticamente se les vaya ordenando, doctor. Miren, lamentablemente esta reforma judicial, desde el Foro de Constitucionalistas de México, desde la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, hicimos un claro manifiesto en el sentido de que esta reforma iba a modificar la autonomía e independencia de nuestros poderes judiciales, pues obviamente existió una democracia deliberativa por parte de un Congreso por una mayoría artificial, donde se acreditó efectivamente esta reforma. Ya lo demás, todo lo vimos, el tema de los acordeones, el tema de la manipulación electoral. Aquí el problema que vemos los académicos es que se les quiera coartar la libertad a los jueces y magistrados para efecto de hacer un debido análisis y con ello obviamente evitarles que puedan analizar los casos concretos y conceder o las suspensiones o en su defecto el amparo y protección de la justicia federal. Mira, para comentarte, hay una circunstancia de la reforma que es lo que yo creo que nos llama más la atención, que tiene que ver con el tema de quitarles responsabilidad penal a las autoridades, dígase federales, estatales o municipales, por el incumplimiento respecto de las suspensiones otorgadas o de los juicios que se hayan sido otorgados. Supongamos, resulta que una autoridad le resuelven manifestar que es necesario que pare una obra y le conceden la suspensión para efecto de que no se tire o demuela una obra en virtud de que sí tiene los permisos correspondientes. Resulta que la autoridad se le notifica y se le dice evite demoler esta construcción. Y resulta que hace la demolición en virtud de que dice que no tuvo conocimiento o que ya estaba ordenado y por lo tanto se deja sin efectos el amparo y además no existiría una responsabilidad penal con respecto de estas medidas cautelares o de esta sentencia. Quiere decir que las autoridades, al solo manifestar que no pueden cumplir porque existe una imposibilidad jurídica o material, por lo tanto, existiría una excepción o una excluyente de responsabilidad de acuerdo a los delitos penales en específico que señala la propia ley de amparo. Y esto obviamente pues va a generar que con todas las autoridades, cualquier presidente municipal manifieste que no tuvo conocimiento, que no puede dar cumplimiento a la suspensión o a la ejecución de la sentencia de amparo y con ello obviamente hacer nugatorio el juicio de amparo. Doctor, entonces ya para concluir, esta reforma mata el juicio de amparo. Pues mira, no lo mata porque obviamente deriva de una interpretación prácticamente de los jueces y los magistrados, pero sí acota en este caso la defensa de los derechos humanos, sobre todo porque van a tener un tribunal de inquisición judicial que lo que va a buscar es que cuando un juez de distrito concede una suspensión en contra de una obra de alta envergadura o que conceda la suspensión contra una orden de aprehensión y es una persona políticamente expuesta, pues obviamente este tribunal disciplinario busque sancionar a los jueces y magistrados y como cualquier circunstancia, son seres humanos, va a provocarles que en su momento exista miedo, temor fundado de una sanción, juicio político, alguna responsabilidad administrativa o penal por parte de este tribunal disciplinario. Hagamos votos de que en el Congreso se hagan las modificaciones necesarias y que al contrario, que le dé la voz a la academia, que le dé la voz a los abogados, a las organizaciones de la sociedad civil para que esta reforma realmente beneficie los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos. Y sobre todo que no se politice, doctor. Ya nos decías, pues, doctor Román Lazcano, coordinador del Foro de Constitucionalistas de México, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto que apenas se está poniendo en la agenda y que seguramente en los próximos días se va a estar debatiendo. Muchas gracias, un abrazo, doctor.
Muchas gracias. Gracias, buen día.